qué? Porque es necesario fomentar las 5 solas. Es un término latín, ¿ok? Es latín de por sí. Si se dan cuenta, no está escrito en castellano, sino está escrito en un idioma a lo mejor con términos que no se manejan hoy día, porque esto es latín. Sola Escritura, sola fide, solo Cristo, solo Deo gloria, solo gratia. ¿Qué pasó? Cuando ya la iglesia se empieza a separar del catolicismo romano, Dios empieza a traer luz, porque el evangelio empieza a predicarse y ya la gente empieza a abrir los ojos sobre quién es Cristo, sobre quién es el evangelio, lo que es el evangelio. Fue necesario para de una forma práctica y sencilla identificar las columnas de lo que es el plan de salvación de Dios, definirlo a nivel de doctrina. ¿Qué es lo que significa la palabra doctrina? Doctrina significa enseñanza. Enseñanza es lo que significa la palabra doctrina. ¿Por qué? Porque de esta forma se empezó a establecer la sana doctrina nuevamente dentro de lo que es el pueblo y a darse a conocer. Yo tengo aquí personas que conocen un poco de lo que es la construcción y yo creo que es, y aquí cualquiera me puede desmentir o me puede afirmar lo que voy a decir. ¿Usted puede construir algo si no tiene columnas? No. Imposible, ¿verdad? No hay forma alguna de que se construya algo. Y si se construye, eso se puede caer. Entonces, cuando tú entras a un lugar, uno primero lo que hace es que ver la estructura, la columna del lugar, para ver qué tan buena es la estructura, y más si lo quieres comprar, ¿no? Entonces, una vez que el Señor empieza a permitir este movimiento de la Reforma Protestante, era necesario diferenciarnos de lo que predicaba la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana decía que no era suficiente la Biblia, que era necesaria la opinión de los papas y la tradición católica. Había que respetarse y estaba al mismo nivel de la palabra de Dios. ¿Qué ocurría entonces? Que entonces sale lo que vemos acá como la sola escritura. ¿Qué significa sola escritura? Que solo la Biblia, escritura es Biblia, solo la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de conducta y de fe que Dios dejó a la iglesia para guiarnos en todo sentido. Que la tradición de la iglesia católica, que la tradición de cualquier iglesia evangélica, de cualquier organización, está en un plano secundario y nunca va a estar al mismo nivel de la palabra de Dios. Por eso se estipula esta primera columna, sola escritura, y establece entonces que no importa lo que diga el Papa, no importa lo que diga la organización, no importa lo que la tradición de X iglesia diga, si eso contradice o va en contra del principio de la sola escritura. Es por eso que nosotros los cristianos siempre decimos, ¿y dónde dice eso la Biblia? Por eso es que cuando curiosamente te habla con un católico o con cualquier otro tipo de secta religiosa cristiana, uno siempre va a la Biblia. ¿Por qué? Porque nos importa lo que Dios diga por encima de lo que diga un líder religioso, por encima de lo que diga una organización eclesiástica, por encima de lo que diga X iglesia. Porque el principio para nosotros es sola escritura. Lo que la Biblia dice es nuestra máxima autoridad en temas de fe y de conducta. La Iglesia Católica decía, no, la palabra de Dios sí es verdad, es importante, pero la tradición de nosotros, la tradición de nuestros papas también es importante. Nosotros no llevamos eso. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero si lo que están diciendo es contrario a lo que dice la Biblia o no va en la misma línea, no lo podemos aceptar. Entonces aquí se empieza a establecer la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios.
como el centro, como lo que realmente hay que levantar, no andar levantando yeso, no andar levantando santos, no andar levantando vírgenes, no, porque se apareció la Virgen María al cardenal en la montaña tal, y entonces supuestamente le dio un mensaje y ese es el mensaje que hay que reproducir. No, es lo que la Biblia dice. Sola Escritura. Vino el otro pilar que no deja de ser importantísimo. La Iglesia Católica, como tenía la hegemonía y el control supuestamente de la palabra de Dios y del consejo de Dios, hasta el día de hoy mantiene la postura de que para tú ser salvo, tú tienes que tener la fe que te da Dios, y encima de eso tienes que hacer obras para salvarte. Es decir, en pocas palabras, tienes que portarte bien, tienes que hacer cosas para que eso luego, cuando usted se muera, junto con la fe que usted tiene, usted acceda a la salvación. Entonces es una fórmula, según la Iglesia Católica, de fe más obras. Cuando se empezó a estudiar a fondo la Escritura, cuando se empezó a traducir a los diferentes idiomas la Biblia y empezaron a predicarse el mensaje, nos dimos cuenta que la única manera de ser justificado es ¿por qué? Por la fe. Tú no tienes que hacer nada más para ser salvo. No tienes que, número uno, lo dije la vez pasada, arrepentirte de tus pecados, porque ese es el mensaje del Evangelio, y creer en el sacrificio de Cristo. Y eso automáticamente te da acceso a la salvación para que todo sea para la gloria de Dios, que ese es uno de los puntos que vamos a ver luego. La Iglesia Católica dice que para tú ir a Dios tú tienes varios caminos. Tú puedes ir a los santos o, como lo ven ellos, puedes ir a la co-mediadora, que es María, para que te acceda a su Hijo Jesús, para que Jesús te lleve al Padre. Mira cómo complican las cosas. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero los católicos como que creen que Dios es como el dueño de los peajes de acá de Lima. Que Dios pone la pista y le pone un peaje. Para que si quieres pasar, tienes que pasar por el peaje. ¿Por qué digo esto? Porque los católicos ponen a María como que si fuera un peaje. Sí, los católicos te dicen, sí, Cristo dijo que no hay el camino, pero ese camino tiene un peaje, que es María. La Biblia no dice eso. Ese camino no tiene viaje. Ese camino es Cristo directamente. Y por eso fue necesario sacar esta resolución bíblica basada en las Escrituras de que solo Cristo es el camino para llegar al Padre. De que no hay otro camino. No hay otro viaje para pasar al otro lado de la pista. Esa pista no tiene viajes. Ese viaje lo puso la Iglesia Católica para lucrarse, porque es increíble la cantidad de dinero que han sacado con el tema de María. Mira, la hermana María, yo le digo así porque es una mujer que luego de ver la manifestación de su Hijo como el Salvador del mundo, ella creyó en Él como su Señor y Salvador también, como una hermana más en la fe. Esa hermana debe estar en el cielo junto con el resto de los santos, y no estoy seguro que no se debe ni imaginar la locura que están haciendo aquí en la tierra con su nombre y con su imagen. Ella está en total desconocimiento e ignorancia de todo lo que están haciendo con su nombre. Entonces, fue necesario sacar que solo Cristo y resaltar es necesario y es suficiente y es exclusivo para la salvación. No hay otro camino, no hay un viaje antes de él, no hay absolutamente más nada que hacer. Una pregunta que siempre me he hecho, como tipo un censo, a nivel mundial, si ponemos, como decía usted, hay varias, han salido varias denominaciones. En lo católico, con las demás denominaciones, ¿quién es el que tiene más, podría decir, creyentes? ¿En lo católico o en los cristianos? Bueno, eso es un número que ha ido variando a lo largo del tiempo. Y a nivel global, todavía el catolicismo es superior. Es superior. Pero, por ejemplo, a nivel regional, acá de América, la tasa
de crecimiento de la iglesia protestante evangélica ha ido en aumento a lo largo del tiempo y la tasa de los católicos ha ido bajando. Prácticamente lo que es Latinoamérica o el continente americano tiene una tendencia hacia arriba constante del convertimiento a la fe cristiana y del abandono del catolicismo a nivel de continente. Otro punto importante, este lo voy a dejar de último, lo que pasa es que lo puse así por ponerlo rápido, pero voy a dejar este de último porque este me engloba todo de una forma como desde ya lo explico y lo van a entender. Solo gracia. Si es por fe, que no te la da, tú no puedes producir fe. La fe la produce Dios en nosotros. Si es solo Cristo, si es solamente las obras de Cristo, si es solamente por la labor de Cristo, entonces ¿por qué? Es por gracia. ¿Y qué es lo que se ha definido comúnmente como gracia? Como el favor inmerecido de Dios. O sea, tú no te lo mereces. Es decir, siempre se ha visto la gracia o la salvación como ¿qué? Como un regalo. Es algo que te lo dan y de paso tú no te lo mereces. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿usted se merece ir al cielo? Yo creo que no. ¿Por? Te voy a hacer una sola pregunta sencillita, sin ser muy específico, pero no hace falta. ¿Has pecado alguna vez? Muchas veces. Entonces ya no te mereces el cielo. Simple. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice Romano. Entonces, como no nos merecemos la salvación, Dios dice, a pesar del pecado tuyo, mi hijo murió y yo te voy a salvar, aunque no te lo merezcas, porque lo que nos merecemos no es la salvación, sino lo contrario, la condenación eterna. Entonces es por gracia. El catolicismo romano, como en la fórmula de la salvación dice que fe más obras, automáticamente eso le enseña a la gente que entonces tú te mereces la salvación, porque tú fuiste bueno, porque tú te portaste bien. O sea, creen que cuando se mueran van a sacarle una lista al Señor, mira, tú me tienes que dejar entrar, porque yo hice esto, yo dejé de hacer esto, yo hice aquí, yo hice allá. Bueno, pasa. Por obras, exactamente. Por obras. Entonces fue necesario, una vez que íbamos a las Escrituras, darnos cuenta que no es por obras, sino es simplemente por la gracia de Dios que obtenemos la salvación. Y por eso es solo gratis, solo por gracia. Y por último punto, es solo para la gloria de Dios. ¿Quién es el que se glorifica? ¿Quién es el que ideó el plan para salvar a la humanidad caída? ¿Quién es el que murió en una cruz para salvarnos? ¿Quién es el que está ahora con nosotros luego del ascenso de Jesús? ¿Quién es el que nos da la fe? O sea, todo es por los méritos de Dios y para Dios. Si usted hace algo bien, es por la gracia de Dios que está en ti, que te ayuda a que vivas mejor y lo hagas para Dios. No es para la honra y el reconocimiento de una institución, de una organización religiosa. No es para María. Porque si tú pones a María como una corredentora junto con Cristo, entonces le estás quitando gloria a Cristo para darle a María. Y eso es lo que hace el catolicismo romano, al promover el culto a María. Por lo menos yo no sé acá, porque yo no he visto mucho la noticia acá con la parte de tradición, ¿no? Pero en Venezuela, en Semana Santa, usted ve las noticias cómo la gente va a pagar promesa a los templos. No, porque yo le pedí a María, porque yo le pedí a la Virgen María, porque yo tenía un tumor y entonces me hizo el milagro, entonces yo vengo todos los años ahora a pagarle la promesa. ¿Qué es eso? Darle reconocimiento a la que no se merece reconocimiento para nada. Honrar y glorificar y exaltar a un ser que no se lo merece, porque el único que se merece toda la gloria es Dios, y Dios dijo que no iba a compartir su gloria con nadie. Entonces fue necesario decir también que es solo para la gloria de Dios todas las cosas. No, es el mismo pecado, pero con diferente representación. ¿Cuál es
es ese pecado? Idolatría. Imágenes. La idolatría es darle la gloria que se merece a Dios, el reconocimiento, el culto a cualquier otra cosa o persona. Y hay una pregunta que una vez no la respondí, porque no la sabía, realmente la dejé ahí, la dejo porque no me puedo responder algo que no lo sé. Dijo, pero ya, Jesús murió por nosotros, ¿tú has visto algún día a Dios? ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto que existe Dios? Yo no necesito la manifestación yo física de mi Dios, por cuanto ya Él vino físicamente. Hace 2023 años, porque Jesús dice en Colosenses, te voy a dar la respuesta, Colosenses 2. Quiero que vayan abriendo la Biblia. En realidad cada uno de estos puntos pues tiene Biblia, ya lo vamos a ir mirando rápidamente para pasar a la otra parte, que es importantísimo. Ok, Colosenses 1. Versículo 15 y versículo 16. ¿Quién lo lee? Léalo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Okay. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando el escritor? ¿De Jesús? Correcto. Colosenses 1:15 dice en esta versión: Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Yo he visto a Dios? No. ¿Se hizo visible ya? Sí, hace 2000 años. Y los testigos oculares relatan que ese Dios nació, creció, murió y resucitó 100% hombre, 100% Dios. Esa es tu respuesta. ¿Yo lo he visto? No, porque no viví hace 2000 años, viví hace ahorita. Pero los testigos oculares dan fe de que ese Dios del que tú estás preguntando ya se hizo visible. Así que este Dios, que es el único Dios verdadero, se hizo visible, y el escritor, que es el apóstol Pablo, afirma diciendo que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice que es la misma imagen, la misma sustancia, el mismo carácter, es Dios. Colosenses 1:15. Versículo 16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Versículo 17. Él ya existía antes de todas las cosas. ¿Está hablando de qué? De la preexistencia. Está hablando de la eternidad de Cristo. Cristo no empezó a existir cuando María lo parió. Cristo ya existía antes de ser parido por María. Entonces, ¿ese Dios alguna vez lo han visto? Sí, lo han visto. Estuvo entre nosotros 3 años y medio entre los hombres. Nació como cualquier otro bebé. Creció. Fue carpintero. Fue maestro. Dio la vida, porque ese era su propósito principal. Y al tercer día resucitó. Así que ese Dios sí se dejó ver por 3 años y medio. Y no solo eso, luego de su resurrección, durante 40 días se apareció a diferentes personas para que testificar de que él estaba vivo. Entonces no se hizo ver una vez, sino muchas veces. Así que esa es la respuesta. Pero ¿dónde lo encuentras? Cuando escudriñas las escrituras, cuando le das importancia a la sola escritura, ahí te encuentras la respuesta a esa pregunta. Parecen preguntas profundas de personas que quieren basar su fe solamente en lo que sus sentidos naturales les permiten percibir. Pero a pesar de eso, cuando conoces a Cristo, estás conociendo al Dios invisible. Bien, solo escritura, solo de la escritura, solo por fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria y solo por gracia.
¿Dónde dice la Biblia que solo por gracia, por ejemplo? ¿De qué manera podemos nosotros exponer un poquito? Porque cada uno de estos puntos, lo que pasa es que por cuestión de tiempo no me va a dar chance como para exponerlos todos. Tiene basamento bíblico, evidentemente, porque de ahí es que fueron tomados para estructurar esto y diferenciar de la Iglesia Católica. Ustedes dicen esto, lo siento, la Biblia dice esto. Por eso, estos son los pilares, las columnas de lo que es el Evangelio, de lo que Dios quiso hacer. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice esa versión. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Aquí dice esta versión: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, y ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La Reina Valera me gusta porque resalta dos puntos en una sola. Dice que es solo por fe y es solo por gracia, es decir, es un regalo. Ahí vimos inmerecido, lo que ya le estábamos hablando, es un regalo inmerecido. Entonces aquí ya vemos cómo se fundamenta, es solo por fe, es solo por gracia. A ver, ¿dónde dice que es solamente Cristo, el único mediador? 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5 y 6. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo al rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahí está, hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Es una figura en el ámbito legal que se usa para reconciliar partes que están en conflicto. Eso es, alguien que se mete en el medio para buscar la paz, para buscar negociar, para buscar que las partes que están peleadas se reconcilien, pues. Y Pablo dice acá, hay un solo mediador, no hay dos, no hay un mediador y una comediadora, hay uno solo. ¿Y quién es? Cristo. Entonces es solo Cristo, no hay más, no hay otra mediadora. Y la Iglesia Católica pone a los santos como un mediador. ¿Por qué? Porque te dicen que le hables al santo fulano para que él interceda delante de Dios, o que vayas directamente con la mamá para que te ayude. Porque si te portaste mal, habla entonces con su mamá para que la mamá hable con él, pues, ¿no? Te dicen que de una forma muy coloquial los católicos, pero aquí no dice eso. Aquí dice que usted se tiene que acercar a quién. Es a Cristo. Entonces, si yo tengo acceso directo a Cristo, ¿para qué yo voy a ir para otro lado? ¿Para qué? No tiene sentido. Es como vuelvo a poner el ejemplo de la pista con el peaje. Si la pista está libre, ¿por qué yo le voy a ir a pagar peaje si la pista está libre? ¿Quién está poniendo ese peaje ahí? Ese peaje no lo puso Dios. Ese peaje lo puso la institución corrupta del hombre, que dice creer en el único Dios verdadero. Puso ese peaje. No tiene que pasar primero por peaje para poder pasar por la pista, ¿no? Así que aquí tenemos entonces el solo Cristo. Ahora, ¿dónde dice que es solamente la palabra de Dios? Segundo Timoteo 3:6-7. Muy bueno, muy bueno. Excelente, que está bien. Entonces, así debe ser la actitud. Estudiar para memorizar, para decir acá. ¿Por qué? Porque dice que solamente con la palabra de Dios. A ver cómo lo dice esta versión. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es decir, nosotros consideramos siempre, porque uno de los puntos que siempre los que son un poquito más estudiosos del lado del catolicismo romano nos dicen, pero es que la palabra de Dios, o ese versículo nos dice que es sola la escritura. Dice que es con la palabra de Dios. Y es que precisamente nosotros acá, nosotros reconocemos que es la palabra de Dios la que nos permite siempre
filtrar todas las cosas, siempre por la palabra de Dios. Y aquellas cosas que aparentemente no aparecen en las Escrituras, oramos a Dios y pedimos el discernimiento para tomar decisiones al respecto, superditados a la voluntad del Señor. En todo medio. Entonces aquí vemos cómo estas 5 solas fueron muy importantes hasta el día de hoy. Son necesarias. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no ha cambiado, lo dije la vez pasada. La Iglesia Católica se ha puesto peor. La Iglesia Católica sigue diciendo que la palabra de Dios sí es importante, pero también es importante la tradición de ellos. Ellos dicen que también sí, ellos también dicen que es fe, pero también siguen diciendo que usted tiene que hacer buenas obras. Ellos también siguen diciendo hoy día que usted puede seguir buscando a María y a los santos. Ellos siguen diciendo que bueno, Dios se lleva la gloria, pero si María te hace milagro, tú tienes que reconocer a María, entonces le da un poquito de gloria a María. Y que no es solamente por gracia. Ellos siguen diciendo eso, y nosotros entonces seguimos diciendo que lo que la Biblia dice es esto. Bien, esto es importante, como yo lo dije, porque esto es la estructura que ha sentado la base a lo largo del tiempo, y todas las denominaciones de la iglesia cristiana te aceptan estos 5 puntos históricos de la Reforma. Todos. ¿Por qué? Porque todos predican el Evangelio. Todos te aceptan, todos te predican la palabra de Dios, todos te hablan que es por la fe, el camino del creyente, por Cristo, que solo para la gloria de Dios y solo por gracia. Sí, de esta forma fueron estructurando para demarcarse del catolicismo romano y que la gente viera las diferencias desde el punto de vista de la enseñanza. Ahora bien, hasta aquí entonces estamos claros. Bien, ahora vamos del otro lado de la pizarra. Hay algo muy curioso, que a lo mejor ya más de uno ya está como quedando de vuelta en la cabeza, que son las confesiones de fe. Aquí solamente estoy nombrando 3, pero hay varias. Esto suena raro. ¿Qué es eso de confesión de fe? El arrepentimiento. Lo que iba a decir, cuando uno se arrepiente, Claro, eso es lo típico. Yo sabía que lo iban a relacionar con eso porque lo asocian con la palabra confesión de fe. Tienes que hacer una confesión de fe antes de la oración del pecado. No necesariamente, y no es históricamente correcto, se está refiriendo a eso. A lo largo de la historia, una vez ya partida el tiempo de Reforma Protestante, que la iglesia se fue abriendo, se fue estableciendo el Evangelio, se empezó a traducir la Biblia en diferentes idiomas, la gente empezó a conocer realmente quién es Dios y todo aquello. Fue necesario, precisamente por temas históricos, por temas de contexto, por temas de persecución, hacer declaratorias doctrinales. Que básicamente es una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es una declaración en materia de fe y práctica expresada de forma formal y escrita. Repito, es una declaración de lo que se cree en fe y práctica de forma formal y escrita. ¿Qué es eso? Para explicarlo mejor, es básicamente decir por qué tú crees lo que crees y cómo lo crees, de una forma reducida, directa y concisa. Eso es una confesión de fe. Y la iglesia cristiana ha tenido a lo largo de los siglos confesiones de fe. Estas confesiones de fe, quiero aclarar que no sustituyen a la sola escritura, a la Biblia. No, jamás. Simplemente lo que buscan es, de una forma práctica, agarrar lo que dice la Biblia sobre un tema y ponerlo en un párrafo de 2 o 3 líneas. De esa forma, las personas se pueden aprender la Biblia de una forma más práctica, porque la mayoría de las confesiones modernas te formulan una pregunta: ¿quién es el Padre? ¿O en qué creemos nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pues nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas, pero un solo Dios, y te pone las citas bíblicas. Es básicamente como que si fuese un cuestionario de preguntas, como si fuera una escuela.
hoy día. Esas son las confesiones de fe. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo una declaración pública de lo que tú crees. Y las distintas denominaciones han tenido a lo largo del tiempo para que sepan cuál es su identidad, declaraciones de fe. Y esta que tenemos acá, las tres evidentemente son relacionadas a la Iglesia Bautista, que la Iglesia Bautista se fundó, empezó a ganar forma a partir de 1600 en adelante, y fue necesario hacer una confesión de fe de Westminster. ¿Por qué se llama Westminster? Porque eso falleció en Inglaterra. Westminster es de Inglaterra. New Hampshire también, y esta sí es de Norteamérica, la más reciente, para separarse de otras denominaciones y que la gente pudiese entender y comprender cómo ellos ven la fe, cómo la entienden y cómo la practican. Entonces salió la Confesión de Fe de Westminster, creada en 1643, que entre los bautistas y los presbiterianos hay bastantes similitudes, pero también hay diferencias muy marcadas. Y ellos sacaron su confesión de fe o su declaratoria doctrinal para que la gente supiese cuáles son. Eso es todo. Es decir, las confesiones de fe son importantes porque le muestran al resto del cuerpo de Cristo la identidad de las denominaciones de la iglesia. Inclusive hoy día hay iglesias bautistas o presbiterianas, por ejemplo, que tienen sus páginas web en internet, y dentro de las páginas web tienen su confesión de fe. Y se te hace más fácil conocerlos, porque ya tú sabes qué es lo que creen y cómo lo creen. Ah, mira, ellos dicen que creen esto, pero ellos dicen que creen de esta manera. Por ejemplo, en la confesión de fe de las iglesias bautistas, ellos creen solamente que el bautismo en agua instituido por el Señor es solamente para personas con conciencia, jóvenes, adultos. Es decir, no creen en el bautismo de infantes, de niños. ¿Por qué lo dicen y por qué lo plantan? Porque la iglesia presbiteriana, que también la vamos a ver, solamente me estoy poniendo un ejemplo para que vean el tema de la confesión. La iglesia presbiteriana cree en el bautismo de infantes. Ellos bautizan a los hijos de los creyentes de sus congregaciones, así como de la edad o hasta más pequeño. Entonces, en la confesión, en la declaratoria de fe de la iglesia bautista, ellos se establecen claramente basado en versículos bíblicos, ponen los versículos bíblicos, ¿por qué creen que el bautismo de infantes no es correcto y sí creen que hay que esperar a que la persona, a que el niño crezca y que ejerza su profesión de fe y se bautice en aguas? ¿Las confesiones de fe están basadas en las Escrituras? Sí, están basadas en las Escrituras. ¿Las confesiones de fe sustituyen el principio de sola Escritura? No, sino que lo complementan. ¿Por qué? Porque voy a poner el ejemplo de la pregunta que puso Paul ahorita. Paul no supo, ya se le dio la respuesta sobre cómo responder cuando le digan que si ese Dios que nosotros predicamos se hizo visible o lo podemos ver. Y fuimos a Colosenses 2. Si tú no has leído Colosenses 2, tú no sabes dónde buscar eso en la Biblia. ¿Cierto o falso? Porque en la Biblia son 66 libros. ¿Cómo lo encuentro si no sé dónde buscar? Pero la confesión de fe te dice precisamente en uno de los puntos que Jesús es 100% Dios, es 100% hombre y se hizo carne por nosotros, y te da como cita Colosenses 2. Entonces se te hace fácil responder, porque ya tú sabes que hay una parte que tú la leíste en la confesión y que te permite ubicar rápidamente el texto y puedes responder. Entonces la confesión de fe es solamente eso, es una declaratoria, es decir, nosotros creemos que Jesús es Dios y se hizo visible a la humanidad. Versículo tal y versículo tal. Es eso simplemente. Entonces es un complemento porque permite conocer mejor la Biblia, conocer nuestra fe, nuestros principios de una manera más práctica, de una manera más sencilla. Por eso que la iglesia cristiana a lo largo de su historia ha tenido confesiones de fe. Siempre ha tenido confesiones de fe. La única iglesia, la única denominación que por sus divisiones internas
no tiene una confesión de fe que rija a toda la denominación, es la iglesia pentecostal. Porque la iglesia pentecostal está al mismo tiempo subdividida internamente. Entonces, esas tantas diferencias hacen que cada iglesia local tenga su propia postura doctrinal. Mientras que las iglesias bautistas, por lo general, tienen alguna de estas tres o las tres como una confesión general. Es decir, es una declaratoria por escrito de lo que una iglesia cree. Te voy a pasar un fragmento de la confesión de fe de Westminster, la primera, en el capítulo 2, cómo ellos hablan de Dios y de la Trinidad, y vean la descripción que ponen y todos los versículos que aparecen luego. Ahí el ejemplo que les estoy dando es el capítulo 2 relacionado a el concepto de la Trinidad. Y lo interesante no es solamente la descripción o la explicación que tienen, sino que también lo acompañan, como debe ser en una confesión, con los versículos bíblicos de la cual se extrae la explicación que está leyendo por ahorita, que luego la van a leer todos. Entonces, las confesiones de fe no son un sustituto de la Biblia, no, sino son un complemento, porque te permite conocer un tema de una forma más rápida y directa. Porque si, como lo dije ahorita, vas a buscar sobre un tema y no sabes la respuesta, tienes que básicamente comerte toda la Biblia. Qué bonito lo tienes que hacer. ¿Qué tú crees? ¿En qué te basas? ¿Por qué lo crees? ¿Te diste cuenta bien la definición? Muy amplia, y viste los versículos abajo. Eso es el capítulo 2 de la confesión de fe de Westminster relacionada a la Santísima Trinidad. ¿Ves lo que ellos creen? ¿Por qué lo creen? ¿Y en qué se basan para decir lo que dicen? Eso es la ventaja de las confesiones de fe. Número 1, te permite conocer a una iglesia, a una denominación, porque tú puedes leer su confesión de fe y ya tú sabes qué creen y qué no creen. Y número 2, te permite, para nosotros que aunque no seamos bautistas, pero hay cosas doctrinales que sí tenemos en común, que nos pueden permitir aprender de una forma más rápida, porque ya te lo da todo condensado, ya te lo gana todos los versículos, te lo pone acá y te da una descripción teológica, como ya lo acabas de leer, de un tema en particular. Claro, memorizarse la descripción que ahí te da es complicado, pero te da una enseñanza un poco más amplia de un tema en particular. Repito, es de la confesión de fe de Westminster de 1643, que hasta el día de hoy muchas iglesias bautistas todavía mantienen vigente. Inclusive dentro de las iglesias bautistas, dentro de lo que es el proceso de discipulado, así como nosotros tenemos los martes, bueno, ellos ponen dentro de sus estudios que las personas se aprendan las confesiones de fe, hasta de memoria, porque si te pones a verlas no es mala idea tampoco, entender por lo menos la descripción, ¿no? Para darles a ustedes de ejemplo lo que es una confesión de fe, que no es más que, vuelvo a repetir el punto, una forma resumida y condensada de tu fe, explicada y con sus basamentos bíblicos. Entonces, ver las 5 escrituras es ver básicamente el Evangelio de Cristo. Estoy poniendo como ejemplo las confesiones de fe bautistas que han tenido a lo largo del tiempo y que todavía hoy día permanecen fijas dentro de la iglesia bautista. Y vieron la descripción tan hermosa, un poquito larga, pero hermosa, de lo que ellos creen, de lo que es la Trinidad y en qué se basa con los versículos bíblicos debajo. Entonces, las confesiones de fe es eso, lo que buscan es agarrar lo que ya dice la Biblia y ponértelo todo en un solo lugar, para que se te haga más fácil. Eso es. Entonces, las confesiones de fe buscan complementar la sola escritura, solo la Biblia, porque de ahí sale. No sustituyen a la Biblia, se basan en la Biblia y dependen de la Biblia. Eso es todo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar.